Wii-Yu se repite que no cree que él vaya a ponerse a buscar la novela, que no haría eso. ¡Qué equivocada está! Él está pendiente, la lee y no puede creerlo. Maldice en voz baja. A la mañana siguiente llega la televisora y comienza con las grabaciones. La directora advierte a los profesores que todo debe salir perfecto. Uniformes impecables, comportamiento ejemplar. Dayu, por su parte, ya le prometió a la directora que como sea convencerá a Wusu de participar. Así que va al salón de Wii-Yu y le pide que filme a Wusu a escondidas, dándole una pequeña cámara. Ella se niega rotundamente. Ya tiene suficientes problemas con él. Dayu entonces saca su as, que los van a despedir si no cooperan, que el profesor de deportes le será muy difícil conseguir trabajo nuevo por su lesión. Y de paso, que ya se ha dado cuenta que le guardará el secreto. Se va antes de que ella pueda responder. Wii-Yu se queda paralizada preguntándose cómo es que sabe de su novela. Mientras tanto, la directora recorre el salón verificando que todo esté en orden, hasta que llega a Jia, que estaba dormida. La despierta, le pregunta por su uniforme, pierde la paciencia y le ordena que salga con su escritorio. Wusu, que llegaba en ese momento, pregunta qué pasa. La directora lo lleva a un lado y comienza a hablar de Jia con lástima y disgusto por su apariencia. Wusu le deja en claro que si no la deja volver al salón, no permitirá que su clase sea grabada. La directora intenta imponer su autoridad y va ella misma a cargar el escritorio, pero Wusu la detiene. En eso ve a lo lejos a una profesora llamándola y se va. Wusu ordena a Jia que vuelva al salón. Todas las alumnas están emocionadas hablando maravillas de su colegio frente a la cámara. Wii-Yu aprovecha para decirle a Dayu que no puede hacer lo que le pidió, pero él hace como que no la escuchó y se va, justo cuando aparece Wusu. Wii-Yu duda, pero finalmente se decide. Levanta la mano e interrumpe la clase para preguntarle que sabiendo que le habían ofrecido enseñar en una universidad, ¿por qué eligió trabajar en un colegio? Que es un privilegio tenerlo ahí, pero que le da curiosidad el motivo. Sus compañeras se suman pidiendo que cuente, que ellas también quieren saberlo, y él acepta. Quizás les sirva en el futuro, dice. Comienza a hablar mientras Wii-Yu graba con la camarita escondida. Wusu va caminando por el salón, se detiene frente a ella, pero no mira a ella, sino al fondo. Hay otra cámara grabando. La toma, gira y ahí está Wii-Yu, nerviosa, guardando su cartuchera a toda prisa. Se acerca, le quita la cartuchera, saca la cámara y sale del salón furioso. Ella va detrás explicándole que el profesor Dayu le dijo que si no lo hacía, los iban a despedir, que por favor la escuche. Wusu entra enojado en la sala de profesores y le pregunta a Dayu si es verdad que él le pidió eso a Wii-Yu. Dayu intenta lavarse las manos, pero Wusu le pregunta por qué hizo precisamente eso él, sabiendo lo que pasó. Dayu responde que fue hace mucho tiempo y que ya debe superarlo. Wusu hace trizas la memoria delante de él. En ese momento entra la directora y se lo lleva a conversar. Wii-Yu, preocupada, le pregunta a Gi-yeon qué le pasó antes a Wusu. Él le cuenta que cuando tenía 10 años, después de ser presentado en televisión como un prodigio, comenzaron a acosarlo. El acosador lo buscaba en su casa y en el colegio para tomarle fotos, e incluso llegó a secuestrarlo. Eso lo marcó para siempre. Wii-Yu se siente terrible, aunque también nota algo raro en el abdomen. La directora, mientras tanto, le dice a Wusu que filmarlo no lo matará. Él se contiene, pero entonces ella menciona que si no coopera, suspenderá al profesor de deportes y le muestra que ya llenó el formulario. Wusu cede por su amigo y deja que filmen su clase, aunque está incómodo durante toda la grabación. Wii-Yu, por su parte, ya no está pensando en eso, está aguantando un dolor que va en aumento. La grabación termina. De noche, Wusu regresa a casa y Wii-Yu lo sigue a cierta distancia, retorciéndose por dentro. Él se sienta en una banca y ella con esfuerzo se acerca y le dice que lo siente, que si hubiera sabido no lo habría hecho. Wusu responde que cuando ella levantó la mano en clase, pensó que quizás estaba empezando a interesarse en las matemáticas, que creyó que su respuesta podría inspirarla, que iba a ser sincero. Ella sigue torciéndose de dolor. Él la mira y le dice que se siente traicionado y que se vaya. Ella vuelve a disculparse y avanza despacio unos pasos hasta que cae. Wusu, sin mirarla, le dice que deje de actuar, pero cuando voltea la encuentra retorciéndose en el suelo. La carga y corre a urgencias. Le hacen preguntas, le piden que espere. Él observa nervioso cómo se la llevan a una sala y se pone peor cuando nota una mirada de la enfermera que no augura nada bueno,
Y encima un señor le comenta que si la llevaron a esa sala es porque es grave. Espera y espera. Ve salir a la enfermera con una bolsa negra. Se queda dormido en la silla. Cuando lo llaman, entra a verla. Ella está consciente y con miedo en los ojos, le pregunta qué va a hacer, que no entendía por qué no tenía hambre, que creyó que era indigestión, pero que vio un caso en la televisión y que podía ser cáncer. Lo dice temblando. Agrega que no quiere morir. La doctora entra y le muestra una radiografía explicando que todo el abdomen estaba completamente lleno y que debió haber ido antes. Woo-Ju, aterrada, sujeta las manos de Woo-Soo. Él intenta calmarla diciéndole que la van a curar, y preocupado le pregunta si está bien. La doctora, desconcertada por tanto dramatismo, aclara que su intestino estaba lleno de heces, pero que con el enema expulsó todo y ya está perfectamente limpio. Woo-Ju suelta las manos de Woo-Soo y se cubre de pies a cabeza pidiéndole que por favor se vaya y que por favor no diga nada. Él le dice que hasta ahora no termina de entender cómo siempre logra demostrar que es completamente atípica. Le deja la mochila encima y se va. Ella se descubre preguntándose si debería cambiarse de colegio. Woo-Soo llega a casa y Dae-Ju se disculpa por lo que y por haber minimizado su trauma. Woo-Soo acepta sus disculpas y al rato ya están bromeando como siempre. Woo-Ju, en cambio, sigue lamentándose en su cama hasta que sin querer recuerda cómo se sintió cuando Woo-Soo la cargó. Cálido, seguro, fuerte. Se da cuenta de lo que está pensando y se obliga a parar. A la mañana siguiente sale de casa procurando no cruzarse con él, pero es inevitable. Se saludan y Woo-Soo, sin más preámbulos, comienza a enumerar las razones médicas por las que estuvo estreñida. Woo-Ju, roja de vergüenza, le agradece y él responde que le parece extraño haber tenido compasión de alguien que lo traicionó, y se va. Los otros profesores salen en ese momento y Guillón le pregunta qué tan atorada pudo haber estado, que seguro no toma suficiente agua y por eso su caca se puso dura. Woo-Ju aprovecha y le pregunta a Dae-Ju si de verdad sabe su secreto. Él le responde otra cosa. Ella cae en cuenta de que la engañó. En el colegio, Woo-Soo nota que Ya no ha ido y llama a Woo-Ju para preguntar si sabe algo. Ella dice que no, y él le explica que el primer día fue ella la única que habló por Ya, así que pensó que al ponerla a cargo, Ya querría apoyarse en ella. Le pide que intente ayudarla, aunque igual le pondrá sus sanciones. Ya llega después. A la salida, mientras Woo-Ju limpia, Dong-Ju conversa con ella y le cuenta que Woo-Soo sabe desde siempre que nunca lo grabó. Woo-Ju no entiende entonces por qué la trata así. Concluye que debe ser por lo de los lentes y le cuenta que fue ella quien los encontró cuando se perdieron. Dong-Ju vuelve a insistir en que no cree que Woo-Soo le guarde rencor. Woo-Ju aprovecha el momento para preguntarle cómo puede mejorar su escritura. Él le dice que debe darle voz propia a cada personaje. A lo lejos, Goya los observa. De regreso al salón, Goya le pregunta dónde estuvo. Woo-Ju le cuenta que conversó con el profesor, que le habló sobre lo que escribe y le dio unos consejos, y que ahora se esforzará para que la novela también sea un escaparate para los hermosos dibujos que hace Goya. Y es que las dos van a representar al salón en un concurso. Woo-Ju escribe y Goya ilustra. Esa noche, Woo-Ju está en la biblioteca intentando escribir. Termina el capítulo real y luego comienza a redactar el que le entregará a Woo-Soo. Los 4 profesores se están yendo cuando Woo-Soo les dice que sigan sin él, que estará en la biblioteca. Woo-Ju ya está esperándolo. Él lee en silencio, termina, se pone de pie sin decir una sola palabra y se va. Woo-Ju recoge todo y lo sigue. Caminan juntos sin hablar hasta que en el paradero ella no puede dejar de notar que sigue con los lentes parchados. Él le pregunta que mira, que los lentes nuevos aún no están listos. Woo-Ju le dice que de verdad lamenta haberlos roto y que lamenta no haber podido pagarle. Él le pregunta si también lamenta haberse rendido con las matemáticas. A regañadientes, ella dice que sí, y entonces Woo-Soo le suelta que escriba lo que quiera, no lo que él le pida. Woo-Ju no lo puede creer. Se pone tan feliz que le cuenta que cuando él se enteró de la novela, pensó que nunca más podría escribir, y pregunta por qué la deja volver a escribir. Woo-Soo la mira y le responde usando como ejemplo un episodio entre 2 matemáticos, que no quiere cometer el error de Pitágoras, que terminó descartando algo por parecer irracional, que intentará entender los números irracionales.